El día de hoy vamos a continuar con la factorización de trinomio y en esta oportunidad vamos a aplicar el método denominado el aspa simple. En este primer ejemplo vamos a factorizar el trinomio x cuadrado más 8x más 15. Es decir, vamos a convertir este trinomio que tiene 1, 2, 3 términos en el producto de dos factores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar el método del aspa simple. En realidad, este trinomio se puede factorizar de otra forma, pero en este caso vamos a centrarnos en el método ya antes mencionado. El procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a tomar el primer término y el término independiente y lo vamos a descomponer en dos factores, es decir, por ejemplo, el x al cuadrado lo vamos a descomponer como x por x y al 15 lo vamos a descomponer, por ejemplo, 3 por 5. 3 por 5 es 15. Inmediatamente vamos a multiplicar en forma de aspa. Recordemos que el signo de la multiplicación es este, se le denomina aspa. Por lo tanto, vamos a multiplicar x por 3 y a su vez x por 5. Esos productos, el resultado de esos productos los vamos a colocar de este lado. Aquí multiplicaríamos x por 5 es 5x y x por 3 es 3x. Inmediatamente esto lo vamos a sumar o restar según como estén estos signos acá. 3x más 5x es 8x. Cuando llegamos a este paso, vamos a comparar este resultado con el segundo término de ese trinomio. En este caso es 8x. Si estos dos términos coinciden, o sea, este término coincide con este resultado, significa que este proceso que hemos hecho aquí está bien. Es decir, si estos dos resultados coinciden, entonces todo lo que hemos hecho acá está bien. Ahora lo que nos queda es hacer la factorización y va a quedar de la siguiente manera. La factorización va a quedar como el producto de dos binomios. El primer binomio va a estar formado por el término x y el término 3, es decir, que vamos a tomarlos acá en forma horizontal. Y el segundo binomio va a estar formado por x y 5. Entonces, esto va a ser igual a el primer producto, el primer paréntesis, x más 3 por x más 5. Entonces, de esta manera queda factorizado el trinomio x cuadrado más 8x más 15. Vamos a factorizar el trinomio 2ax al cuadrado menos 7a más 3. Recordemos lo que hicimos anteriormente. Vamos a centrarnos en el primer término y el término independiente y vamos a formar el producto de dos factores. Entonces, el primer término, 2ax al cuadrado, yo lo puedo escribir como 2a por a. 2 por 1, 2, a por a al cuadrado. Y el número 3, yo lo puedo factorizar o escribir como el producto de 3 por 1. Aquí un pequeño dato para no estar tanteando demasiado. Yo observo el segundo signo, es decir, el signo del segundo término. En este caso es negativo. Inmediatamente observo el signo del término independiente que es positivo. Yo ya sé que uno de estos dos números tiene que ser negativo. Entonces, ¿cómo quedará el signo del otro número? Porque recuerden que aquí es más 3. Necesariamente el otro número debe tener signo negativo, porque menos por menos es más. Significa que estos dos números tienen que ser negativos. Ahora multiplicamos en forma de aspa y vamos a tener lo siguiente.
Si vemos que aquí el resultado no coincide con el segundo término, podemos invertir los números. Aquí me quedaría a por menos 3, pues me queda menos 3a. Ahora tengo 2a menos 1, sería menos 2a. Si yo en este caso sumo, porque son los dos números enteros tienen igual signo, esto me daría menos 5a. Inmediatamente vamos a compararlo con el segundo término del trinomio. En este caso observamos que no coinciden. Significa que yo debo invertir el orden de estos números que están acá. Por lo tanto, vamos a borrar esto que hemos hecho de este lado. Entonces, en vez de escribir 3, 1, voy a escribir ahora menos 1, menos 3 y repito el procedimiento. Me quedaría menos 2a menos 3 es menos 6a. Y a por menos 1 me queda menos a, menos 1a. Ahora sumamos acá, me quedaría menos 1, menos 6 es menos 7a. Observo el segundo término y me doy cuenta que coinciden. Por lo tanto, el orden y los números que yo he escogido acá son los correctos. Ahora vamos a conseguir la factorización. ¿Cómo vamos a conseguir la factorización? Recordemos que esto va a ser igual al producto de dos binomios. Entonces, el primer binomio, recordemos que siempre se hace en forma horizontal. Se escogen esos elementos en forma horizontal. El primer binomio está formado por 2a menos 1 por el segundo factor, que es a menos 3. De esta manera queda factorizado el trinomio 2a al cuadrado menos 7a más 3. En este tercer ejemplo tenemos 6x cuadrado menos 7x menos 3. Recordemos que estamos utilizando el método del aspa simple. Entonces, vamos a tomar en consideración el primer y tercer término y los vamos a descomponer en dos factores. Entonces, por ejemplo, aquí sería 3x por 2x. 3 por 2, 6, x por x, x al cuadrado. Y en este caso, la única forma de descomponerlo sería 1 y 3. Recordemos siempre, para ver qué signos vamos a colocar acá, vamos a comenzar viendo o observando el signo del segundo término. Significa que uno de estos dos números tiene que ser negativo. Pero como el tercer término tiene signo menos, significa que si ya uno es negativo, el otro necesariamente tiene que ser positivo, porque más por menos es menos. Uno de ellos es negativo y el otro es positivo. Pero también observo acá que en este caso el segundo término tiene signo negativo. Significa que el mayor de estos dos números, en este caso, tiene que ser negativo. Entonces multiplicamos aquí en forma de aspa y voy a tener que 3x menos 3 es menos 9x. Menos 9x y 2x por 1 me daría 2x. Es decir, esto que está acá lo invertí para que se vea mejor la operación. Resuelve esto. Esto es una resta de sería de números enteros. Entonces el resultado va a quedar con el signo del número que tiene mayor valor absoluto, que es, en este caso es menos 9 menos 2 y 7x. Observamos inmediatamente el segundo término y vemos que coinciden. Por lo tanto, todo este procedimiento que hemos hecho acá está bien. Ahora vamos a conseguir la factorización. Para ello, recordemos que es el producto de dos binomios que lo vamos a conseguir de esta forma. Es decir, primer binomio sería 3x más 1 por el segundo binomio 2x menos 3. De esta manera queda factorizado el trinomio 6x cuadrado menos 7x menos 3.
En este cuarto ejemplo tenemos el trinomio de 10x cuadrado menos x menos 2. Vamos a factorizarlo por el método que estamos estudiando, es decir, el método del aspa simple. Tomamos en consideración primer término y tercer término y lo descomponemos. En este caso, 10x al cuadrado lo puedo descomponer como 5x y 2 por 2x. 5 por 2, 10, x por x, x al cuadrado. Y el 2 lo puedo descomponer como 2 por 1. Observemos los signos. En este caso, el signo del segundo término es negativo, lo que nos quiere decir que uno de estos dos números necesariamente tiene que ser negativo. Por lo tanto, como el término independiente es negativo, entonces el otro número en cuestión tiene que ser positivo, porque más por menos es menos. Vamos a ir probando acá. Vamos a colocar, por ejemplo, el menos 1 y el 2 lo dejamos como positivo. Esto podemos ir probando y tanteando hasta que nos cuadre la cuenta. Entonces multiplicamos en forma de aspa y aquí me va a quedar que 5x menos 1, eso me queda menos 5, 2x por 2 sería 4x. Si hacemos esta operación acá, estos dos números el que tienen mayor valor absoluto es 5, menos 5, por lo tanto queda con signo negativo. 5 menos 4 es 1, me queda menos 1x. Inmediatamente observamos el segundo término y vamos a ver si coincide este resultado con el segundo término y vemos que efectivamente coincide. Significa que todo este proceso que hemos hecho está bien. Ahora lo que nos queda es conseguir la factorización. La factorización la vamos a conseguir de la siguiente manera. Recordemos que estos factores están formados por binomios. Entonces el primer binomio lo vamos a conseguir de esta manera y el segundo binomio de esta manera. Por lo tanto, me quedaría 5x más 2 por 2x menos 1. De esta manera me queda factorizado el trinomio 10x cuadrado menos x menos 2. Ahora vamos a factorizar el trinomio 6a al cuadrado menos 7a menos 3. Recordemos, tomamos en consideración primero y tercer término, lo descomponemos en el producto de dos factores. Entonces 6a al cuadrado lo podemos descomponer como 3a por 2a. 3 por 2, 6a por a al cuadrado. Y el número 3 lo podemos descomponer como 1 por 3. Recordemos siempre que debemos observar el signo del segundo término. En este caso es negativo, significa que uno de ellos, de estos dos números, tiene que ser negativo. Como el tercer término o el término independiente es negativo, entonces necesariamente el otro tiene que ser positivo. Entonces aquí podemos ir probando colocando los signos. Si el resultado que vamos a tener acá no coincide con el segundo término, entonces invertimos los números o los signos. En este caso voy a colocar el primero positivo y el 3 lo voy a dejar negativo. Multiplicamos en forma de aspa y vamos a obtener lo siguiente. 3a por menos 3, eso es menos 9a. Sería este producto acá. Y 2a por 1 y es 2a. Si hacemos esta resta, obviamente nos va a quedar con signo negativo. 9 menos 2 es 7, 7a. Observamos el segundo término y los resultados coinciden. Por lo tanto, voy a marcar de esta forma. Por lo tanto, el procedimiento que hemos hecho está bien. Ahora lo que nos queda es formar los productos de los dos binomios. ¿Cómo lo vamos a hacer? Recordemos, como lo hemos hecho anteriormente, ubicamos en forma horizontal estos dos términos. Entonces, el primer factor va a ser 3a más 1 por el segundo factor 2a menos 3. De esta manera queda factorizado el trinomio 6a al cuadrado menos 7a menos
3. Ahora vamos a factorizar el trinomio 7m al cuadrado menos 23m más 6. Tomamos el primer término y lo vamos a descomponer en el producto de 7m por m. 7 por 1, 7m por m al cuadrado. Y el término independiente lo vamos a descomponer como 2 por 3. Recordemos lo que hemos dicho anteriormente. El signo del segundo término significa que uno de estos números es negativo. Pero si yo observo el signo del tercer término es positivo. Significa que si ya uno de ellos es negativo, necesariamente el otro también tiene que ser negativo, porque menos por menos es más. Entonces le colocamos los signos acá. Aquí ya no hay problema de cómo van ordenados porque tiene igual signo. Multiplicamos en forma de aspa y vamos a obtener lo siguiente. 7m por menos 3, eso da menos 21m. Y m por menos 2 me queda menos 2m. Hacemos esta suma, vamos a borrar esta parte que está por acá y vamos a obtener que como son dos números enteros, menos 2 menos 21 tiene igual signo, por lo tanto los tengo que sumar. 2 más 21 es 23, menos 23m. Repito, observamos el segundo término, es menos 23m, coincide. Por lo tanto, lo que hemos hecho acá está bien. Ahora conseguimos los dos factores. Para ello, conseguimos el primer binomio. Recordemos que esto lo hacemos en forma horizontal. Estos dos términos en forma horizontal. Entonces, mi primer binomio, 7m menos 2, por el segundo factor, es decir, el segundo binomio, m menos 3. De esta manera hemos factorizado el trinomio 7m al cuadrado menos 23m más 6. En este último ejercicio vamos a factorizar el trinomio 8x cuadrado menos 15 menos 14. Nos damos cuenta que aquí el trinomio no está ordenado, entonces es necesario ordenarlo de mayor a menor, de la siguiente manera: 8x cuadrado menos 14x menos 15. Ahora sí, ya está ordenado y procedemos a factorizarlo por el método que estamos estudiando en el momento. Entonces este 8x al cuadrado yo lo puedo descomponer como 4x por 2x. 4 por 2, 8, x por x, x al cuadrado. Y el 15 lo puedo descomponer, por ejemplo, como 5 por 3. Recordemos que el signo del segundo término me indica que uno de estos dos números, de estos dos factores, tiene que ser negativo. Pero como yo observo que el tercer término tiene signo negativo, necesariamente el otro número tiene que tener signo positivo. Y empezamos a probar. Por ejemplo, aquí colocamos menos y aquí más 3. Multiplicamos en forma de aspa y vamos a obtener lo siguiente: 4x más 3, eso me quedaría 12x. 2x por menos 5 me da menos 10x. Pero ¿qué observo acá? Que si yo hago esta operación, sería 12x menos 10x, me queda 2x. Pero si yo observo el segundo término, dice que es menos 14x. No coincide. Significa que tengo que invertir los números, los factores en este caso. Entonces vamos a colocar acá más 3 en la parte de arriba y menos 5 en la parte de abajo. Si todavía no nos funciona, invertimos los signos. En este caso tengo 4x por menos 5, eso me da menos 20x. Y 2x por 3 me daría 6x. Eso vamos a hacerlo de esta manera para que no nos confundamos.
Si yo hago esta operación acá, me va a quedar con signo negativo. 20 menos 6, eso es 14x. Ahora sí observo que el segundo término y este resultado coinciden. Por lo tanto, repito, todo este proceso está bien hecho. Ahora lo que nos queda es hacer la factorización. ¿Cómo va a quedar el producto de estos dos binomios? Entonces, formado de esta manera. El primer binomio va a quedar formado como 4x más 3 con su signo y todo por 2x menos 5. De esta manera queda factorizado el trinomio 8x² menos 14x menos 15.